En otra de mis versiones, Humboldt, nos adentramos en un pantano sexual. Yo me olvidaba de todo, de estudiar la prosopopeya, la hipálague, la construcción retórica del yo, incluso de leer libros hermosos. Un día me cerraste la puerta en las narices y te negaste a hablar. Yo te corría por las calles, te suplicaba una palabra, un gesto, algo que no fuera esa muerte civil que me habías decretado, de la noche a la mañana, como si hubieras visto algo adentro tuyo, con lo que no pudieras enfrentarme. No tengo nada que agregar, dijiste. No quiero oír, saber, preguntar, explicar. Entonces empecé a circular por la casa como si fuera una fiera. Iba y venía como loca, buscando algo filoso con que lastimarme. En ese instante sonó el teléfono. Salís ya mismo y no volvés por 2 horas, me ordenó Emma. Voy para allá. Le hice caso. Al fin y al cabo, a lo mejor, afuera te encontraba. Pasé meses así. Te escribía cartas, te las dejaba con el portero de un edificio cualquiera. Te llamaba a un teléfono inexistente. ¿Por qué nunca atendías el teléfono? Yo había perdido peso, no dormía. Empezó a faltarme el aire. De día, de noche, deambulaba por las calles. Te imaginaba doblando una esquina, leyendo el diario en un bar, subiéndote a un colectivo. Si lograba hacer que me escucharas, si conseguía una mirada, te haría reír. Entonces te quedarías indefenso y yo podría darte alcance. Sería como estar desnudos otra vez, haciendo el amor en el piso. O bien, vos entrabas de nuevo a mi cocina. Yo estaba sola y vos abriste la heladera, a donde solo había una manzana. En el silencio masticabas y decidiste amarme. Así empezó nuestro amor. Una muchacha, una manzana, un corazón que muerde. Lo demás lo inventé. Me despertaba llorando, como si tus manos en mis piernas. Algo que se parece a mi nombre, sin ser mi nombre, llegó entonces al centro de mí. No es lo mismo, pensé, una épica de la revolución que una épica del amor, que una guerra amorosa, que un amor de la guerra. Parecía que algunas cosas alumbraban, gritos, insultos en la casa. Sin embargo, la frase que busco, la más obsesiva, no aparece. Emma me observa alelada. Vivo en Roma hace un siglo y sigo en la casa de las paredes verdes. Me asombra tu falta de perspicacia. Se le escapa que la casa de las paredes verdes es ya una réplica de algo. En esa época, en la oficina en que trabajaba, había un cana, un hombre alto, viscoso. Alguien que es terrorista, decía. Siempre fue terrorista, siempre lo será. ¿Te das cuenta, Humboldt? La misma frase que escucho en Roma, hoy mismo, repetida en diarios, radios y televisión, como un error infernal. Hoy es ayer, diría Emma. O, lo que es igual, el tiempo no existe. La humanidad ciega como un río de banderas rojas, un río de banderas negras, da igual, porque la pasión, que es incolora, siempre se vuelve sangre. Tíber, podredumbre, tumba anónima. Emma y sus falsos silogismos. El miedo es un animal. El miedo nos ata a las ideas. Nada más peligroso que el miedo. Yo tiemblo. Tiemblo por lo que pasó, por lo que aún podría pasar, por lo que nunca dejará de pasar. El ansia de libertad y el ansia de destrucción coinciden. En el camino hacia la acción, ¿las ideas se vuelven cárcel? ¿Qué clase de idea es un campo de concentración? Ciega la humanidad como un río. ¿Será ese río un pudridero donde robar poemas? Emma, luminosa de tan cansada. Todo esto la aburre. Cierra los ojos y repite la inspiración de Silesius. La rosa es sin por qué. Y enseguida, se necesita un réquiem invisible para una muerte invisible. ¿Por qué no me atrevo a protestar? Una mañana caí brutalmente enferma. Estaba pálida como un condenado a muerte. Entonces un amigo de modales suaves me visitó. Traía consigo un cuaderno donde anotó la pregunta que yo no sabía formular. Me propuso interrogar al I Ching. Las monedas de cobre caían sobre la mesa. Los hexagramas no se equivocan. A tu ser lo atraviesa una viga. Por eso te rodeas de palabras, de vacíos de cuerpo presente. Sin embargo, un día, en el camino que empieza donde acaba, alcanzarás, por fin, el fracaso. En la cumbre de la montaña, dijo, la montaña deja de ser montaña. Pero yo no lo escuchaba, Humboldt. Me distrajo esa imagen de vos con la mirada quebrada,
como si supieras que todo iba a serte arrebatado. Emma en Roma, Emma y su requiem de otro país. Roma tiene un ángel que piensa pensamientos como, por ejemplo, los ojos no son más que un horizonte cuadrado. Roma, en el reflejo del río, sin atreverse a ser. Era esto el paraíso terrestre, insensata lucidez para irse, sin tener a dónde ir. Emma, ¿cuánto falta para que cuentes lo que no sabes? No contesto. Tendría que pasar mucho tiempo para poder siquiera no pensar en vos. Mientras tanto hablo, y si me protejo contra el estado último de mis sentimientos. Pero ¿cuál es el estado último de mis sentimientos? Ah, Humboldt, nadie sabe lo que me cuesta Roma. De noche, escucho gritos de torturados. Pareciera que mi cabeza va a explotar. Pero no voy a detenerme por eso. Siempre tomé aspirinas para el dolor de cabeza. No voy a detenerme por eso. Quiero que todo estalle, que el lenguaje deje ver la mugre, la baba, el pantano. ¿Bastaría con decir cosas vulgares? ¿Por qué no se van todos a la mierda, por ejemplo? No se me había ocurrido. Trabajar una imagen de mí fuera de foco, como única Sharon. Quiero decir, suicidarme textualmente. ¡Qué grande! Un suicidio al borde de la cloaca de los sentimientos menos presentables. Cualquier cosa, menos la indiferencia. La indiferencia es el grado más cobarde del odio. Una imagen de la ciudad extranjera. Oh, Roma, la horrible. Me protege. ¿A dónde voy a recostarme ahora que no estás? ¿En qué paraje voy a detenerme a oler una flor silvestre? Lechuzas o búhos se escuchan, subiendo desde el cortil contra el ocaso. Escribir, Humboldt, se parece tanto a la plenitud. Vas para un lado y nada. Vas para el otro y nada también. Tanto esfuerzo para quedarse, al final, con las miguitas de nada. Ahora mismo, sin ir más lejos, todo lo que registra esta página, vos, por ejemplo, me abandona, y entonces es como si cada línea, cada palabra, fuera una gran despedida, una horrenda ceremonia que dice, a lo sumo, aquí hubo alguien, y yo no sé quién es ese alguien, ni cuándo desapareció, ni de dónde. ¿Cómo explicarte, Humboldt? Cuando uno escribe, decora el dolor, le pone plantitas, fotos, manteles, y se queda a vivir allí muy tranquilo, confiando en que nada puede ser peor, porque, en realidad, si uno lo ha escrito ya, cómo podría doler más? Es como no tener miedo porque se está asustado. Uno cree en lo que escribió y un día, con total frescura, dice, he aquí mi vida. Yo construí este castillo y me encerré, y ahora no soy más que mis pasos por las escaleras y los parapetos y las criptas y las rajaduras de este sitio estrellado, tan llenos de esas presencias tangibles que yo misma he creado para asustarme. Vos fuiste uno de mis fantasmas. Ah, Humboldt, todo es tan enteramente real. ¿Y de qué sirve? Cuando te querés acordar, tenés que decir adiós, adiós cosas. Ya no usaré paraguas, no conmoveré más a nadie con la pequeña música nocturna que tal vez fue la noche en mí como estación obrera. Extraño tu calorcito en la cama. No, no te voy a reemplazar con una bolsa de agua caliente. ¿A que no sabes qué hice hoy? Me compré un vestido azul, muy entallado y sin breteles. En la vía di pánico. La vendedora dijo, los árboles florecen después del invierno. También usted florecerá. Le sienta verdaderamente bien. No se olvide de florecer. Fue entonces cuando pensé, ¿y si empezara a odiarlo? Es importante tener a quien odiar. Vos mismo me lo enseñaste. Tengo que hacer un esfuerzo. No sé cómo empezar. Cualquier cosa, me digo. Mejor que lo de ahora. Pero, ¿qué es lo de ahora? Lo de ahora es estar ligados para siempre, pretendiendo ignorar lo que sabemos. Por ejemplo, que en eso que llamabas nuestro adentro, había otro adentro, en el que yo no entraba. Años alzando tus paredes y todo se volvió putrefacto, hasta que el pecho se te empezó a bombar como si fuera una coraza para esconder otras vidas. Nunca me gustó la forma de tu pecho, Humboldt. ¿Quién me iba a decir que con vos, nada menos, iba a precisar un detector de mentiras? Sé lo que vas a decir. Te sale el veneno por la boca. Estás loca. Nunca ocurrió lo que ocurrió. Te amo tanto. Ah, Humboldt, el miedo, como a mí, te hace decir barbaridades. El otro día me desperté en un sueño con la palabra bat. No sé por qué pensé en los goles del mundial.
la gente con los bombos, las banderas, los camiones avanzando por la avenida Pavón. ¿Se puede jugar al fútbol en un país ensangrentado? ¿Se puede gritar gol, como quien dice aplausos para los asesinos? El pueblo nunca se equivoca, decíamos. La historia de los parquets y el asado. El viejo andando en moto con las chicas de la UES. Puras goriladas. ¡Viva Perón, carajo! Pero eso, yo lo vi con mis propios ojos. Nadie recordó el garayo Olimpo, muchísimo menos tu cuerpo. Es terrible vivir haciéndose la muerta. Ahora mismo, en Roma, a la deriva, subo por el Tíber sucio y amarillo y me dirijo a ningún lado. He conseguido una simulación perfecta del naufragio. Dejo atrás los puentes, las motos, los pensamientos que alguien, acaso, pensó por mí. Y eso, y Roma, y la gran notte italiana, es todo lo que tendré para nunca en la repartición de bienes simbólicos. He perdido mi nombre, he perdido mis nombres, de la desesperación, de la masacre. Me quedó el círculo de ciertas letras, una maravilla inconsolable, ninguna sabiduría, ninguna salvación, apenas un desierto sin historia donde nada representa nada, algo así. Las preguntas no me dan respiro. ¿No peleábamos por una causa justa? ¿No queríamos un mundo menos carcelario? ¿Por qué yo me salvé y vos no? ¿Es verdad que me salvé o soy apenas un cadáver que habla solo por las calles, vomitando cosas que a nadie le importan? No conocí el placer y por eso tomé las armas como si dedicara un libro obsceno a una criatura sola y desamparada, yo misma. No tener futuro, ¿es una gracia? ¿Estaré viva el 11 de marzo de 2033? Debo insistir en el odio, un odio que no se tiña de deseo. Tengo que verte, pedacito por pedacito, a la luz de todos tus rostros. A lo mejor así me curo de tu deserción masiva de mi cuerpo. Hoy es domingo, llueve. En 15 minutos atenderé el teléfono. Qué delicia escribir trivialidades. Emma, ¿estás ahí? Sí, ¿qué pasa? ¿Y si el Humboldt que estoy inventando no hubiera existido nunca? En efecto, nunca existió. ¿Qué querés decir? Eso, que a tu Humboldt le faltan muchos rostros. ¿Cómo cuáles? ¿Querés una lista? Emma no me dio tiempo a contestar. Un orgulloso disfrazado de tímido, un resentido que se las tira de noble, un agresivo que ataca y después se ofende, un mentiroso, un mediocre, un psicópata, alguien, en suma, totalmente nocivo. ¿Te alcanza? Hice un esfuerzo para sostenerme. Estoy en Roma, pensé. En Roma. Emma no había parado de hablar. Ahora le atribuía estos falsos silogismos a Humboldt. El poder es el mal son nosotros. Ergo, yo acuso y mi rol es puro. O, el militante prepara el advenimiento de una sociedad nueva. Lo hace desde una superioridad moral. Ergo, la revolución soy yo. Pero yo no la escucho. Me he distraído. Un niño que trae en la mano un juguete viene hacia mí. Tiene el pelo muy rubio y la mirada clara, como el ángel Cosmiel. Scusi se la disturbo, dice de pronto. Potrebbe dirmi per favore in quale direzione avanza la primavera? Trágame, tierra, mira quién viene. Lo desconocido trató de disimular. ¿Por qué no me convocaron antes? Rugió nadie. Esto es un quilombo y yo hubiera podido aportar. A mí la realidad me consta. La Bach, dijo la palabra casa. Como éramos pocos. ¿De qué habla? Preguntó el ansia. No sé, es un delirante. Nadie traía un maletín. Tenía aspecto de apóstol laico. ¿Podría ser un poco más explícito? Rogó lo desconocido. ¿Cómo no? Dijo nadie, poniendo a un lado la ferretería. Pero antes tenemos que acordar el temario. Propongo que analicemos la burguesía agroexportadora, el latifundio, el neocolonialismo, la oligarquía, la dependencia, la ciudad-puerto, el Instituto de Itela, la CIA y Seferino Namuncurá, que es la versión vernácula del opio de los pueblos. Ufa, rezongó la palabra casa para sus adentros. Más plomo no puede ser. El ansia, que se había identificado con el temario, preguntó: ¿Y cuánto va a durar la reunión? ¿Quién va a bajar la información a las bases? ¿Habrá una evaluación al final? Lo importante, prosiguió nadie, sin dignarse a contestar, es tener claras las premisas. A saber, 1. Es falsa la historia que nos enseñaron. 2.
Nunca un ejército ha podido derrotar a un pueblo. 3. Ningún orden social se suicida. 4. Un pueblo sin odio no puede triunfar. 5. Lo mejor que puede hacer un niño con sus juguetes es romperlos. 6. El año 2000 nos encontrará unidos o dominados. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Para nada, dijo la palabra casa, cada vez más díscola. Me opongo a los anacronismos. Yo preferiría discutir la última película de Bergman, balbuceó lo desconocido. ¿La vieron? Pura paja, dijo nadie, golpeando la mesa con las dos manos colocado en formas paralelas, como quien delimita un espacio afuera del cual no hay nada. Se los voy a decir clarito. En la revolución no hay tiempo para intelectualismos. Además, para hacer política hay que vivir, pensar, dormir políticamente, poner la vida en función de un proyecto. No es cuestión de debutar así nomás en el delito. Es necesaria una formación político-militar que incluye campamentos, pintadas contra la miseria, contra la represión, contra los sindicatos traidores, contra los jueces corruptos, contra la escuela del sistema, contra los fachos, contra los partidos, contra el clero y contra la familia. Además de reuniones de ámbito donde se discutan los problemas personales de los compañeros. No sé si me explico. Nadie medía el efecto de sus palabras. Esto es así. O acordamos en el principio de no rendición o nos hacen pelota. Hay que grabárselo bien. En esta etapa, entregarse con vida, aun cuando nuestro comportamiento en la tortura sea ejemplar, no es una victoria, sino una derrota. Se establece la obligación del autoaniquilamiento. Por precaución, de ahora en más, las reuniones se harán armadas. Tengo una cita con el dentista, recordó la ansia de pronto. Y yo con mi quiropráctico, agregó la palabra casa. El miedo no es sonso, pensó el alma. Muy bien, dijo nadie, ustedes se lo pierden. Y salió dando un portazo, no sin antes dejar sobre la mesa un volante que decía, parte de guerra. En el día de la fecha, en conmemoración de la Orden General del 27 de julio de 1819, un pelotón de milicias procedió a colocar un artefacto explosivo frente al domicilio del gorila Trota, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNBA. Ahora comprenderá este señor que no es tan simple burlarse de los estudiantes, subestimarlos, pisotearlos. Que nadie tenga dudas, Perón cumple. Liberación o dependencia. Huevos, carajo. ¿Y este? ¿A quién le ganó? Susurró la palabra casa. Ni que fuera el Citoyen en persona. Ay, Emma, ¿qué estoy diciendo? Nada, sangrás por la herida. Eso es todo. ¿Te parece? Estoy segura. Al cabo de un rato añadió, a ver, te voy a contar dos historias, decime cuál preferís. En la primavera, un hombre camina observando su propia sombra. Al caminar descubre que la sombra es él, y lo que la proyecta, una idea, pero esa idea es falsa, o lo que es peor, innecesaria. En la segunda, otro hombre, esta vez un alpinista, camina sin finalidad, sin miedo, sin deseo. A diferencia del anterior, no se formula preguntas porque sabe que las respuestas no existen, o mejor dicho, coinciden con su propio ser. Son lo que él vive, plenamente. Ahora no depende del pasado ni espera nada del porvenir. Podría decirse que escribe, como un maestro, en el pizarrón del cielo, solo que las líneas que traza no son palabras, sino su propia vida, como un enigma inspirado. Vos elegís, cualquiera de las dos alcanzaría. ¿Para qué? No importa para qué. Cada vez que cerrás los ojos para considerar estas cosas, Dios sale a dar un paseo por lo diverso absoluto. He sido feliz en Roma, Humboldt. Debo meterme eso en la cabeza. Debo pedir a la memoria de los muertos que me ayude. Pero ¿por qué escuchan detonaciones de noche? A veces salgo a la calle como huyendo de mí. Encuentro, de pronto, la sede de la JP. Esa noche estuvimos juntos, hacíamos guardias para defender el local. En la habitación del lado, el tal hablaba con su jefe. Lo habían mandado a Cuba por 2 meses y a Nana, a quien él llamaba mi mujer, se había encamado con otro. No nos miramos. Fingimos prestar atención a los ruidos, las sirenas, la escasa luz que se colaba por las celosías. Por entonces, la represión ella es desembosada. Es ya desembosada. Nada se mueve en ese cuarto donde vos y yo en el silencio, apostados contra las ventanas, solo el eco de la voz que habla en la habitación de al lado, la voz entrecortada, incrédula, del Tala, como bajo el peso de una herida demasiado invisible, él que arengaba a miles de compañeros, los enardecía con su inteligencia.
De esa conversación no recuerdo una sola palabra. Seguramente vos tampoco. Lo que oímos, no debíamos oírlo. Somos como niños presenciando algo sagrado, un secreto demasiado bello, demasiado triste. He sido feliz en Roma. He ganado, podría decirse, cierta experiencia de lo inverosímil. Pero, ¿qué es aquello que no veo y que se mueve? El odio es una falta de imaginación, diría Emma. La tristeza, un estado como la lluvia. Pasará. En Roma hay 7 colinas, un ángel sobre un castillo redondo, un río turbio y amarillo. Podría describir lo que veo de mirarlo o denostarlo, y seguiría allí como una prueba de algo que me elude con demasiada nitidez. No tengo salida, dije y me dispuse a la acción. El miedo es así, dice Emma. Primero paraliza y después termina volviéndonos trabajólicos. Workaholics. Decido acercarme a vos y darte un beso largo y prolongado como una guerra. Tengo ganas, dije, y enseguida no me toques. Mi cuerpo era una casa dura y transparente, una jarra de cristal, dijiste. Tus palabras me penetraron tan hondo, dando una brilla a otra del obsceno, entre gestos impensables y esa esencia que ya no deseo, pero ella a mí sí. Me desvisto y el olor abrupto de tu cuello, la eterna Magdalena que regresa, su canción indeleble. En ese instante, Roma desaparece. Desaparecen las huidas, el terror a no poder, a no saber amar. De esa materia confusa estamos hechos, dijo Emma. Es así como te recuerdo, al final de una calle empedrada que nunca estuvo en Roma. Aquella noche, el Tala en su peor enfrentamiento, algo, por primera vez, se le escapaba. ¿Habrá pensado en eso al momento de morir? El ángel que lo observa todo desde el castillo. En el castillo estuvo preso Giordano Bruno. Yo me levanté la blusa y te dejé mirar mis senos pequeñísimos. Si Emma hubiera copiado la escena, la habría llamado también la Asunción, solo que en esta versión la Virgen y el ángel hubieran tenido el mismo rostro, exactamente el mismo. En el nombre del cuerpo, empezaste a rezar. Entonces me distraje. ¿Cuántos sinónimos tiene la palabra enemigo? ¿Cuántos adjetivos pueden calificarla? No es lo mismo, me dije, un enemigo estratégico que un enemigo de la etapa, que un enemigo de clase, que un enemigo con el cual se negocia desde una posición de fuerzas. No es verdad que el mejor enemigo sea el enemigo muerto. No es verdad. Un día tuve un accidente. Algo partió mi vida como un rayo. Me dejó lisiada por dentro. ¿Cómo? ¿La jarra de cristal no era irrompible? El pelo largo me caía a cada lado del rostro. Se me notaban mucho más los ojos claros. Vos me acariciaste con ternura. Qué asco, pensé. Tantos milicos por la calle. He sido y soy muy afortunado, pensó nadie. No cualquiera nace en un momento así. Cuando la humanidad está en crisis, la crisis exige el compromiso, y el compromiso salva de un destino gris. Los viejos dioses, con sus viejas verdades, ya no sirven. Hay espacio para inventar un mundo de opciones fantásticas y fatales. Mi mundo. Puedo participar en la realidad como sujeto, no como objeto, luchar contra el veneno del poder. En una palabra, hago desplantes, me levanto de la mesa, me voy dando un portazo y asumo mi puesto en el combate. En mi corazón solidario, el amor no tiene límites, el odio tampoco. Ambos se alumbraban en la hoguera de unos libros hermosos. La condición humana, la náusea, el anticristo, el lobo estepario. Nadie es mi nombre de guerra. Al cambiar de nombre, me invento una persona. Ficciones adentro de ficciones. Vivo en el disfraz de mi deseo, en la máscara de mi experiencia. Extiendo mi infancia para siempre. Para mí, la fe en la revolución es primordial. Quiero todo o nada. No me interesa el hombre como es, sino cómo será cuando tomemos el poder. Me repugna el término aceptar. Mi plan es vivir entre los pobres, después unirme a ellos y a la organización. Eso, en sí, es impactante, el olor a miseria, sobre todo cuando ese olor se conjuga con los verbos cargar, descargar, apuntar, disparar. Cada decisión determina quién soy y, sobre todo, quién seré. Me convierto en esa cosa íntegra, recta, indestructible, el revolucionario, el escalón más alto de la especie humana. Ya lo dijo Camus, que es un hombre rebelde, un hombre que dice que no. Si es necesario, me mataré para afirmar mi insubordinación, mi nueva y terrible libertad. La organización me absorbe por completo, me lo pide todo y por lo mismo me lo da todo. Me exige en toda circunstancia que mis actos informen mis pensamientos, que mis palabras hagan la realidad.
que sea consecuente con mis valores, que entre en la lucha de un modo irreversible. En una palabra, que piense como un héroe. Me promete que las cosas serán, en este caso, más claras, más sencillas, más limpias. Y es verdad, haremos un hombre nuevo, una pareja nueva, una verdad nueva, una soledad nueva, una muerte nueva. Qué buen lugar para vivir, suspendido entre mundos. Qué felicidad cuando se acaban los ricos, la metralla gorila, la burocracia negadora y chantajista. Qué bueno que el futuro esté tan cerca. Allí donde se alce la injusticia, estaré yo para pelear. Honraré de ese modo a nuestros mejores hombres que regaron con su sangre. Me toca a mí acabar con el sistema, a mí, que seré joven para siempre y estoy lleno de energía, intensidad, compromiso. La revolución es una violencia ebria, como un primer amor. Me siento realmente vivo. Un mes de mi vida es más intenso que 10 años en la vida de un burgués. Siento que el guerrero en mí se fortalece. Voy a cruzar la línea, voy a vivir el sueño de la muerte, voy a matar contra la muerte. Me encanta la sensación de trascendencia que ese objetivo me presta. Me vuelvo un militante feroz. ¿Acaso es posible cambiar el rostro de la historia de otro modo? ¿No solo el encomio de la vida y de la violencia lo mismo? Voy de la pureza al optimismo, radiante de propósitos, tabicado frente a todo lo que podría desmentirme. No paro, no agacho, no hago concesiones. No siento que mi coraje disminuya, que mi confianza trastabille. Me aferro a esa pequeña cosa dura que no abandona nunca a un buen soldado, la disciplina. Mejor un mártir que un traidor. Si llego a morir, cosa que dudo, podrán decir que me faltó comprensión, pero no el deseo de desear. Mi corta y hermosa vida habrá tenido sentido. Lo importante, ahora y siempre, es saber de qué lado estoy. Nadie dude que venceré con esta inmensa voluntad de patria. Hicimos lo que teníamos que hacer, dice Humboldt. ¿Pero nacimos o no? Vos siempre te escapás de vos misma. Te pregunté si nacimos. Depende. ¿Cómo depende? ¿De qué? De vos, supongo. ¿Vos entendés lo que pasó? A lo mejor lo que pasó es indescriptible, o no pasó, y el sueño no realizado es la clave. Déjame en paz, ¿crees? Me late la sien izquierda. ¿Y del futuro? ¿Qué sabes? Yo te hice sufrir y vos me querrás más. No mucho, un poquito, de una manera más turbia. En cuanto a mí, dormía mal, con sueños rápidos y agitados. Había uno azul y tuve miedo. Alguien me preguntaba si había sido amado. ¿Y después? Después, nada. El miedo nos envolvió en una nube y nos copiaremos los reproches. Vos te volviste chicata, pero no seré yo quien te quite los anteojos para besarte. ¿Y voy a seguir escribiendo? Sí, pero cada vez más cerca del grito o del silencio. Tu mejor frase, a mi gusto, será una frase sin verbo, sin sujeto, sin predicado, una frase de una sola palabra que estará formada por la primera letra de otras palabras, cuyo secreto querrás preservar para vos. Y por eso resultará incomprensible, como si dijeras nunca tuviste paciencia con las limitaciones del lector. En eso siempre serás inflexible. Pero algo de lo que vivimos quedará, sí, te queda una furia soterrada que saltará como un perro en la ocasión menos pensada. Nunca tolerarás la mentira, la injusticia, la arrogancia, sin contar la cortesía helada del primer mundo, que agregaste más tarde a la lista de iniquidades humanas, y te parecerá siempre una forma sofisticada de la crueldad. ¿Y vos? Yo seré las palabras que olvides. Considerando que la subversión fermenta allí donde el hombre, que ha de vivir en libertad, conforme a los principios de la recta razón, se degrada y busca el paraíso en la tierra, dejándose dominar por sus pasiones y apetitos más simples y desordenados, que, por su versión cabe entender, metodológicamente, aquello que atenta contra el orden y los intereses sagrados de la nación, que, al decir orden, no aludimos meramente al orden sociopolítico, sino al orden natural entero, que incluye lo que el hombre es y debe ser, que es fácil imaginar la catadura moral, los rasgos ideológicos y aun los nombres de dichas corrientes subversivas, que, entre las aberraciones de esa ideología figuran la de ser atea, materialista, foránea, de carácter marxista y pragmática, cerrada a la verdad y a toda trascendencia, que la presente es una solución de excepción que el gobierno pone en marcha, en aras del bien común y de la eliminación física de toda lacra homicida, dentro del más estricto respeto a la ley, a fin de lograr la pacificación y evitar que el totalitarismo apátrida suplante nuestra bandera por un sucio trapo rojo. Que estas disposiciones explicarán por igual los autores materiales, cómplices e instigadores intelectuales que,
mediante crímenes alevosos e indiscriminados, en forma artera y solapada, desde la luz o la sombra, vienen trabajando hace años al servicio de intereses espurios para minar la moral y los principios de fe cristiana de nuestro sistema de vida, sin olvidar los incautos, idiotas útiles y demás carne de cañón que se encuentra en cualquier punto del territorio nacional. La muerte se aburre mucho, poquito, nada, mucho, poquito, nada, mucho, poquito, nada.